Consideremos algunas acciones que harán que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros. Vamos a ver primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. Dice, orad sin cesar. Esa es una de las acciones que harán que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros. Orad sin cesar. Pero también esto, ¿quién lo mandó? Porque esto que ven aquí es un mandamiento del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios se lo enseñó a San Pablo. Y esto viene desde el libro de Levítico. En el altar que se ponía en el tabernáculo, en un altar del perfume. ¿Sí? Entonces, ese altar del perfume se tenía que el sacerdote prenderle continuamente. Por eso nos lleva a al cumplimiento de ese misterio que estaba escondido allá en el tabernáculo. Orad sin cesar. Por eso Jesucristo nos lo sigue enseñando como un mandamiento, porque el sacerdote tenía el mandamiento de tener prendida también el candelabro de 7 brazos, cambiar los 12 panes de la proposición y todos los quehaceres que se hacían en el lugar santísimo, en el lugar santo, en el atrio, en el altar de los sacrificios, en la fuente de metal, etc. Y todo eso estaba regulado por la ley. Por eso Jesucristo lo toma como un mandamiento. Orad sin cesar, continuamente, continuamente, continuamente. ¿Sí? Él nos lo dice bien claro en todas las epístolas, en todos los evangelios, viene hablando de sus mandamientos que el Padre le enseñó. Y lo vamos a ver allá en San Juan, en el capítulo 14, dice en el verso 15, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. ¿Sí? Dice en el verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, orad sin cesar, es una de las palabras que él está hablando. Dice, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, él hace ¿qué? Él hace las obras. ¿Sí? O sea, él me dice que las haga. ¿Sí? Porque él le dio mandamiento de lo que había de decir y de lo que había ¿de qué? De lo que había de hablar. Aquí mismo en San Juan, en el capítulo 12, en los últimos versículos,
Verso 49, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, me dio mandamiento. ¿Sí? Dice que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Cuando nos está diciendo orad sin cesar, es la manera correcta, perfecta, que el Padre le enseñó al Hijo. Y es, ¿cómo es? Pues es sin cesar, orad sin cesar. ¿Sí? Orad sin cesar. ¿Sí? Entonces, porque después vemos en el cuadernillo, nos dice en el versículo 18, vamos a ver el 18 de Primera de Tesalonicenses. Dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y nos sigue dando después más mandamientos aquí. Ustedes ven el verso 19, dice, no apaguéis el espíritu. ¿Sí? No apaguéis el espíritu. ¿Sí? Porque eso se encuadra dentro de lo eterno. ¿Sí? De lo perfecto, se encuadra dentro de la naturaleza del Padre. El Padre nunca apaga su espíritu, ¿sí? Siempre está muy bien. También el Hijo, orad sin cesar, lo mismo, ¿sí? Entonces, nos sigue diciendo, no menospreciéis las profecías. Si me amáis, guarda ¿qué? Mis mandamientos. ¿Sí? Para que nosotros estemos en concierto con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso nos dice que consideremos algunas acciones. Estas acciones son los mandamientos que harán, o sea, que se hagan, que se obedezcan, que harán que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros. Y no solamente lo que está en Tesalonicenses, todos los 4 evangelios, como todas las epístolas, contienen mandamientos, los mandamientos con lo cual estamos siendo justificados para vida eterna. Dice, cantar con entendimiento. ¿Sí? 1 Corintios 14:15. Ese es otro mandamiento. Lo vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 14. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Bueno,
Vamos a leerlo otra vez, en versículo 14. Perdón, en versículo 15. ¿Qué pues oraré con el Espíritu? Mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Cuando dice que pues oraré con el Espíritu, que el Espíritu nos da conocimiento de cómo debemos de orar. Los mismos apóstoles pedían ayuda al Maestro, cómo orar. Y así, después más adelante dice, mas oraré también con entendimiento. Y luego dice, cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Pues sí, sabemos que las composiciones que hizo David, el cantor de Israel, las hizo con entendimiento, con el Espíritu. Fue guiado por el Espíritu. Y entonces por eso en las Escrituras nos dicen que el que esté alegre, que dice que cante, ¿qué? Cante salmos. O sea, es un mandamiento prescriptivo que se encuadra dentro de la doctrina de Cristo. El que está alegre, que dice cante salmos, no dice cante rolas de ustedes saben quién, porque entonces ya no es con el Espíritu de Dios, sino con el Espíritu de ¿qué? Del mundo. Y es necesario obedecer todas estas prescripciones del Hijo de Dios. Es necesario porque están señaladas ahí nuevamente en Tesalonicenses. Tenemos que obedecer el Evangelio, así nos dice. Y dentro del Evangelio están todas estas prescripciones. De que el que está alegre, que cante salmos. Porque si no es así, es que está obrando el espíritu de ¿qué? Del mundo en nuestros corazones. O sea, no nos hemos convertido. Esta es una realidad en la que no debemos esconder nuestros ojos. Dice en Santiago, vamos a ver, por eso cuando dice cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. ¿Y cuál es el entendimiento que nos da el espíritu? Pues de que cantemos salmos, ¿sí? Vamos a ver la epístola nuevamente a los Efesios en el capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, versículo ¿qué? 19, que dice, desde el 18 vamos a ver, dice, y no os embriaguéis de vino. Noten bien, aquí está otro mandamiento del Maestro. No. ¿Sí? Acuérdense de los mandamientos, de los 10 mandamientos, que dice, este se encuadra también dentro de los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Llevadlo a Cristo, es esos dioses, pues son todas las adicciones que tenemos, el dios dinero, el dios vino, la diosa, las mujeres, y todas esas adicciones pues es una forma de idolatría, ¿sí? En el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos,